¿Qué tal? Espero que estén bien. Y pues este es mi tema, es inducción eléctrica en base a la materia de análisis de circuitos eléctricos. Vamos a ver un poco de qué es una inductancia o un inductor y posterior vamos a ver lo de la presentación y posterior les empezaré a explicar un poco de la inductancia eléctrica. Un inductor es una bobina o reactor o un componente positivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de un campo magnético, que es lo que quiere decir que de un punto, como lo vemos en la imagen, de un punto A un punto B, tenemos un flujo de electrones. Entonces, está constituido normalmente por una bobina de un conductor. La bobina es un cable de cobre que está aislado. Entonces, tiene un esmalte especial para que no tengamos, por decirlo así, tengamos un corte eléctrico y no estemos brincando la corriente. En pocas palabras, solamente es un flujo de electrón en espiral. No necesariamente es en espiral porque hay más formas de generar un campo magnético. En la vida real podemos, en la industria, encontramos motores, encontramos solenoides internamente, tienen bobinas, también podría decirse que es un inductor, porque generan un campo magnético. También incrementan su capacidad de magnetismo, entre más vueltas tengas, más vas a tener tu campo magnético más fuerte. En la siguiente presentación que estamos mostrando, el inductor consta de las siguientes partes: de un devanado inductor, una culata, pieza polar, el núcleo, una expansión polar, un polar auxiliar de conmutación. Entonces, pues como tal, tenemos varios componentes que al generarlos o generar una inducción, tenemos una reacción como campo magnético. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tenemos una transformación de energía. O sea que tenemos energía eléctrica, la transformamos en energía mecánica, transmite la energía por medio de un, este, un núcleo, que es el núcleo, pues es la pieza que es movible, pero internamente tenemos un inductor. También pueden fabricarse pequeños inductores que se usan para frecuencias muy altas, como un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado. También esto lo vemos en los motores. Hay diferentes componentes que pues tienen este principio de la inductancia o el inductor. La bobina almacena energía, como les había estado comentando, que en las bobinas también tenemos un flujo de electrones. Igual generamos un campo magnético y pues les comparto esto, que es la bobina almacena energía eléctrica en forma de un componente magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede demostrar la energía de E, de epsilon, perdón, almacenada por una bobina con inductancia L, que es que es recorrida por una corriente de intensidad bien dada por epsilon es igual a un medio por la inductancia, que es L, y la intensidad al cuadrado. Entonces aquí podemos ver que sí podemos comprobar la energía almacenada. También aquí dada la fuerza electromotriz, de acuerdo a la ley de Lenz, se opondrá a la causa del origen. Esto es una variación de corriente eléctrica, por lo que suele recibir el nombre de la fuerza contraelectromotriz. Su valor viene dado por la siguiente ecuación diferencial. Entonces aquí la diferencia de E, que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada de un componente entre la derivada de tiempo, que este es igual por la
inductancia, que es L, como habíamos visto en la fórmula anterior, de la derivada de intensidad entre la derivada de tiempo. Y esto podemos calcularlo. También sea una bobina o solenoide, como lo estaba comentando, una solenoide tiene un campo magnético que pues hay diferentes tipos de solenoide. En la industria podemos encontrar de vapor, podemos encontrar de agua, podemos encontrar de aire. O sea, en muchos aspectos se ocupa. Eh, podemos ver diferentes aspectos. También causa el flujo magnético y tenemos la ecuación. Bueno, aquí también tenemos otra ecuación que es la expresión que se denomina coeficiente de autoinducción. Como les había comentado que L es inducción, el cual relaciona la variación de corriente en la FEM, que es la batería que induce la corriente, que se puede ver dependiendo de la geometría de la bobina y el núcleo que está devanado. Se mide en Henry. O sea, Henry es la capacidad o la frecuencia en la que está trabajando. Son henrios. Entonces, pues conocido en luces son hertz. Es la frecuencia que está trabajando. Se le conoce así. Entonces, pues el, el inductor tiene muchas funciones. No solamente para ver una bobina, también se podemos ver en circuitos. O sea, son muy simples, pero también podemos modificarlos a modo de que en la industria o en el sector automotriz nos sirva mucho mejor. También podemos determinar un potencial eléctrico. La diferencia de un potencial entre dos puntos que es A y B es el trabajo que se realiza al transportar una carga de prueba unitaria y positiva desde el punto A hasta el punto B. La diferencia de potencial entre A y B se representa por B inferior P menos V inferior A. Perdón, al inicio de esta ecuación es V, creo que dije B. Las unidades son de joules sobre grado Celsius o llamado volts. Es aquí la descomposición. Y el trabajo desarrollado porque se lleva una carga desde el punto A al punto B es watts es igual a Q de la por B inferior V inferior B menos V inferior A, que es igual a Q por B. Bueno, un electrón es volts. Se define como el trabajo efectuado por el transportar una carga de un coulomb a través de un elevador de potencia de un volts. Y pues aquí podemos ver que ya está dada esa, o ya está predeterminada esas fracciones de número, y pues podemos calcular y utilizar las fórmulas anteriores. Bueno, también podemos ver unos ejemplos, que es capacitor. ¿Qué es un capacitor? Consiste en un conductores separados por un aislante y dieléctrico. Bueno, estos capacitores, si hay diferentes, como la imagen podemos ver que son tubulares, son microfaradios que podemos manejar de 10, de 100 microfaradios hasta 1000 microfaradios. Va dependiendo de la capacidad y también el cómo vamos a utilizarlos. Aquí depende qué circuito vamos a ver, pero eso sería también otro tema. También lo podemos ver más adelante. Como podemos ver en la imagen, también tenemos capacitor de lenteja y otros tipos de capacitores. Aquí está ya podemos ver los componentes internos en la imagen. Bueno, el capacitor o la capacidad de un condensador es dada por el siguiente expresión. La capacitancia es Q entre V, que es la capacidad del condensador de Faraday, como les decía, y Q es la cantidad de carga del almacén en Coulomb. V sabemos que es voltaje. Comúnmente se utilizan las siguientes unidades para expresar la capacidad o intensidad de los capacitores, que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios.
Un nanofaradio es igual a 1 por 10 a la menos 9 faradios y un petafaradio es igual a 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces aquí ya tenemos diferentes capacidades o diferentes unidades de medida para analizar o verificar nuestro capacitor. La capacitancia también de un condensador o una placa paralela depende de la estructura del aire de las placas, que es A en metros cuadrados, de la separación de las placas en D en metros, de una permitividad del material o dieléctrico. Entonces aquí podemos ver aquí tenemos una imagen, tenemos una ecuación que se puede concluir en las siguientes modificaciones, dan como resultado mayor superficie del área, menor distancia entre las placas. Entonces podemos verificar unos ejemplos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para determinar, pues estos con la explicación podemos utilizar algunas ecuaciones. Anteriormente posteriormente ya las habíamos visto y pues les dejo algunos dos ejemplos para poder realizarlos. Y pues prácticamente esta sería mi presentación. No es mucho, pero espero complementar lo de la capacitancia o inductancia eléctrica. Y pues eso sería todo y espero me haya expresado correctamente.